Bienvenidos amigos nuevamente a su canal Dolarización en Acción. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Les agradecemos también por su sintonía, por el apoyo que nos han dado y les agradecemos porque estamos llegando casi a las 50 copias de nuestro libro ya difundidas a través de Amazon y Amazon Kindle. Si no han conseguido el libro, les recomendamos que lo hagan. Y el día de hoy comenzaremos a hacer lo que prometimos, a utilizar el libro como texto base para explicar el concepto de valorización, para explicar lo que es, de qué se trata y cómo lo vamos a manejar en este año 2021. Empezamos las clases o empezamos este curso a través del tema que la dolarización es un sistema económico neomercantilista. Aquí en este video explicaremos qué significa esto. Quiero decir que esta sección, este video se referirá específicamente a la sección Noesis 3.5 del libro, la cual se titula Mercantilismo, Capitalismo y Neomercantilismo, que está en la página 128, y que este tema coincide con las lides electorales que está pasando el Ecuador, que como hemos dicho varias veces es el referente del libro. Eh, y en ese sentido quiero citar una parte de esta sección que dice que no se puede insistir suficiente en lo necesario que es que los gobernantes estén preparados y educados en los pormenores del manejo económico bajo dolarización, dado que este esquema neomercantilista se presenta como incluso más complejo que el sistema mercantilista tradicional, ni qué decir sobre una economía de mercado con políticas monetarias intactas y funcionamiento económico ortodoxo. Es decir, aquí estamos hablando de los tres conceptos que vamos a usar en este video: neomercantilismo, mercantilismo tradicional o mercantilismo clásico y la economía normal que se podría denominar como el capitalismo en el que vivimos normalmente. Ahora, el punto que queremos hacer con este slide es específicamente que es bastante evidente que ninguna de las personas corriendo para la oficina en Ecuador, y eso que son como 19 de 20, ninguno está preparado para manejar la economía de un país dolarizado, ni siquiera uno que dice que es un observatorio de la dolarización. Sin embargo, es poco lo que ha contribuido en ese sentido. Antes de comenzar, quisiera decir que en el tomo uno de esta colección, el cual todavía no se ha publicado, es donde nosotros recopilamos realmente todo lo que son las definiciones y los conceptos de dolarización. Sin embargo, el concepto de neomercantilismo no se incluye ahí, dado que calza perfectamente con este tomo 2, que es sobre comercio exterior y convergencia económica. Por eso lo estamos incluyendo allí. Pero vamos a comenzar repitiendo un concepto que sí está en el tomo uno, que es la diferencia entre dinero especia y dinero fiat. El dinero especia básicamente es una unidad de transacción con valor intrínseco, como el oro, tabaco, plata, cacao, etcétera. Por ejemplo, el oro, aparte de ser utilizado como unidad de transacción, puede ser utilizado de forma industrial. Por ahí un candidato estaba hablando del oro en los celulares, pero acuérdense también que hubo una época en que el oro se utilizaba incluso para implantes dentales. El tabaco de Virginia en los momentos de la colonia americana fue utilizado como moneda. Se puede obviamente fumar. La plata tiene otros usos industriales, decorativos, artísticos, etcétera, que el cacao, etcétera, y otros productos más que han sido utilizados de dinero a través de la historia. Esto contrasta con lo que se llama el dinero fiat. Fiat significa confianza. Entonces el valor depende netamente de la confianza sobre la política monetaria del país que lo emite. Y en este sentido podemos ver por qué Ecuador ya no tiene moneda, porque para el 99 la crisis gubernamental, la crisis de lo que estaba sufriendo respecto al tema del liderazgo, hizo que se perdiera la confianza en el dinero que se emitía, el sucre en ese momento. Eso no es el momento de discutir si debería haber terminado o no en dolarización, pero el hecho histórico es que lo hizo. Entonces se perdió la confianza en ese dinero. Por eso ya dinero fiat en Ecuador no tenemos. La siguiente parte de esta presentación es sobre el concepto de mercantilismo. Estamos hablando del mercantilismo clásico. Entonces, el capitalismo antidemocrático, donde la propiedad y la empresa privada son un privilegio, donde no existe competencia y por consiguiente los ciudadanos no tienen derechos sino concesiones graciosas de la autoridad estatal. En él, por cierto, no existe un Estado de Derecho en el sentido de una ley que pueda limitar el poder. Entonces, primera cosa, para Hersey, que es la persona que nos está dando este concepto, el mercantilismo es básicamente un capitalismo antidemocrático. Entonces dice, este capitalismo antidemocrático recibe en la historia económica el nombre de mercantilismo. Eh, Podemos ver también que esto implica que es
un sistema bajo el cual el Estado interviene mucho en la economía, dado que da los privilegios sobre quién puede tener la propiedad, quién puede hacer una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Otro concepto de mercantilismo viene de Max Weber, quien dice que todo lo que existió antes del siglo XVIII fueron diversas clases de un capitalismo de tipo irracional. El mercantilismo es la traslación del afán del lucro capitalista al seno de la política, lo que quiere decir que básicamente lo que están manejando el gobierno, los que están manejando la política son los mismos empresarios. Por eso el Estado procede como si estuviera única y exclusivamente integrada por empresarios capitalistas. La política exterior descansa en el principio de aventajar al adversario, comprándole lo más barato posible y vendiéndole lo más caro que pueda. La finalidad más alta consiste en robustecer hacia el exterior el poderío del Estado. En el orden teórico, este sistema se apoyó en el catecismo de la balanza comercial, la cual enseñaba que sobreviene el empobrecimiento de una nación tan pronto el valor de las importaciones supera las exportaciones. Entonces aquí tenemos varios conceptos. Tenemos el de colonialismo, ¿verdad? El militarismo que imperó en la época del mercantilismo para abrir a la fuerza mercados, como lo que pasó entre Inglaterra y la India, Inglaterra y China, Estados Unidos y Japón, etcétera. Aparte de eso, estamos hablando de que había un enorme esfuerzo para mantener una balanza comercial positiva, lo que quiere decir que se discriminaba en contra de las importaciones y esto ocasionaba que hubiera un sesgo anti-exportador. Eso es un tema que es recurrente en el libro, en el capítulo. A los que lo han comprado, los que lo han adquirido, les recomiendo que lo lean. En este video no lo vamos a cubrir tanto, pero les advertimos que está ahí. En esta sección vamos a pasar al concepto de neomercantilismo, el cual, insistimos, no es un concepto que nosotros hemos inventado o creado, es un concepto que tiene varios autores, algunos de los cuales presentamos aquí. Por ejemplo, el autor Raza, que está en este primer párrafo, que dice que el neomercantilismo mantiene elementos del mercantilismo clásico como la activa promoción de las exportaciones y el rol proactivo de la burocracia en la reducción de las barreras de terceros países, así como el apoyo a la expansión externa de las compañías de base nacional o regional. Esto quiere decir de que hay una intervención activa del Estado. En el mercantilismo esa intervención se traducía incluso en acciones militares y coloniales, pero en el neomercantilismo no necesariamente va a ser igual. A diferencia del viejo mercantilismo, que pretendía una liberalización general del comercio, el neomercantilismo combina su estrategia de intereses ofensivos y defensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercantilismo tradicional pretendía que todo estuviera abierto a transacción. No había ninguna limitación de ningún tipo. Lo que querían era expandir los mercados y que todo se transase. En el neomercantilismo sí hay una segregación respecto a cuáles industrias y cuáles productos se quiere promover y con cuáles se quiere defender. Hay un pequeño nivel de proteccionismo, si se quiere. Y esto está en el trabajo Formas en el Neoliberalismo y Relaciones Internacionales de Andrés Musashi. Vamos a hacer una pequeña comparación entre el capitalismo, el mercantilismo clásico y el neomercantilismo para entender cómo se da esta situación en la cual este sistema tiene partes de uno y partes del otro. Quiero también acotar de que en la introducción del libro, en la primera apogeo, respecto a la fenomenología económica, también hablamos un poco de este tema. Yo sé que muchas personas se lo han saltado, ya me lo dijeron, porque tal vez lo encuentran un poquito difícil de entender, porque tal vez lo encuentran un poco sacado de contexto, porque es más la parte metodológica que economía en sí. Sin embargo, hemos aplicado la fenomenología porque realmente nos ayuda en la idea general de todo el libro, de toda la colección, y por ende lo hemos sentido que es importante. Pero hagamos esta comparativa rápida para tratar de darnos una visión del tema. Entonces, en el mercantilismo, el tipo de cambio era la ley de un solo precio, todo estaba fijado en el oro y el oro era la única moneda en el mundo y todo precio de todo tipo de servicio o bien se fijaba al oro. En el capitalismo, en cambio, tenemos monedas flotantes, tienen diferentes variaciones y diferentes tipos de flotaciones, diferentes flotaciones como bandas, como devaluaciones programadas, etcétera, pero en términos generales flotante. El neomercantilismo, en cambio, es fijo al ancla porque cuando un país se dolariza está fijo el cambio con respecto al dólar, pero el dólar no es la única moneda en el mundo como lo era el oro, por lo cual existe una flotación relativa de esta moneda ancla, que es el dólar, respecto a otras monedas
entre esas otras monedas anclas, como el euro, como el dólar australiano, el dólar canadiense, etcétera. En los tipos de dinero a utilizarse. En el mercantilismo, el tipo de dinero era especie, tenía un valor intrínseco porque era el oro. En el capitalismo, tenemos una situación de dinero fiat basada en la confianza al emisor. En el neomercantilismo, en cambio, tenemos una situación en la cual es especia para el país dolarizado y fiat para el resto de países del mundo. ¿Por qué? Porque cuando un país se dolariza, pierde el control sobre la masa monetaria de esa moneda, en el sentido de que no la puede imprimir, no puede crear la moneda, tiene que salir al mundo a buscarla, igual que los países en el sistema del patrón oro tenían que salir al mundo a buscar oro, tenían que venderle al mundo para conseguir oro. Con la diferencia, y lo veremos, probablemente vamos a hacer un video más adelante sobre el patrón oro y la dolarización, que es una de las partes esenciales del libro. eh, el patrón oro daba tres maneras en las cuales se podía conseguir el oro, el circulante para un país. Minarlo, ganarlo a través del mercado de valores en el sistema financiero o a través del comercio exterior. Evidentemente los dólares no se pueden minar porque no hay una mina de dólares, por lo tanto eso está descartado. Y honestamente no tener un sistema financiero no es una realidad para un país dolarizado, porque si el sistema financiero fuera bueno, querría decir que la economía habría sido buena y dolarizarse sería una acción completamente irrelevante. Por lo cual, y ese es el punto general del libro, en términos generales, el comercio exterior es la única manera por la cual se puede conseguir dólares. Entonces se vuelve una especie para el país dolarizado. El país dolarizado se comporta igual que un país que esté bajo el patrón oro en el sentido de tener que salir al mundo a vender para poder conseguir circulante que le haga funcionar la economía como es debido. Sin embargo, para Estados Unidos el dólar sigue siendo una moneda fiat. O sea, Estados Unidos sigue pudiendo imprimir todo lo que quiera imprimir de dinero, no tiene que minarlo, no tiene que hacer ni tampoco conseguirlo en el mundo. Cuando quiere dólares, solamente los imprime y el mundo le sigue creyendo a Estados Unidos por el momento de que hay un respaldo sobre ese dinero. El sistema económico, el mercantilismo. Entonces, en el mercantilismo, el sistema económico eran oligopolios y estaba bajo el patrón oro. Oligopolios, ¿por qué? Porque como dijimos anteriormente y como lo ha demostrado la historia, estos eran sistemas económicos en los cuales se creaban grandes corporaciones que se cogían como ganadoras por las élites. Eso incluye, por ejemplo, la Compañía de las Indias en parte de España, pero también había una similar en Inglaterra y había una similar en Holanda, que fueron grandes consorcios que se crearon precisamente para explorar, para colonizar. Incluso habían milicias privadas, se podrían llamar de esa manera. El capitalismo en cambio funciona bajo libre mercado, quiere decir el régimen de la oferta y la demanda y la mano invisible de Adam Smith. El neomercantilismo, ¿cómo se comporta? El neomercantilismo no es libre, está bajo el patrón dólar. Eso crea ganadores y perdedores de la medida. Entonces, no es realmente un mercado libre. Lo veremos más adelante porque también hablaremos sobre el tema de la educación, sobre el tema del emprendimiento rápidamente en este mismo video. Pero lo que quiere decir esto es que no todo tipo de negocio va a poder triunfar en un sistema neomercantilista como hubiera podido triunfar en un sistema capitalista, porque el neomercantilismo dependerá sobre cuáles tipos de industrias se ajustan mejor a las condiciones que impone el patrón dólar en el mercado. En la parte del sistema político hay que recalcar que en el mercantilismo había oligocracia porque se prefería a los oligopolios, como dijimos anteriormente, se daba preferencia y privilegios a las élites y además implicaba que los países estaban sometidos al patrón oro, no tenían soberanía, tenían que someterse al mercado mundial de oro para mantener la ley de un solo precio. Esto no sucede en el capitalismo, donde hay democracia, soberanía monetaria y total y autonomía de un país. En el neomercantilismo, esto es en la dolarización, tenemos una pérdida de soberanía monetaria, esto lo sabemos todos por el tema de la dolarización, pérdida de autonomía porque dependemos de la política monetaria que se emite desde Estados Unidos y estamos sometidos al patrón dólar. ¿Qué quiere decir sometidos al patrón dólar? Igual que sometidos al patrón oro, esto implica que incluso se necesita tener una constitución monetaria, una constitución donde esté contemplado el patrón dólar de la misma manera en que en su momento estuvo contemplado el patrón oro y que todos los procesos económicos y políticos del país
se dirijan hacia mantener y sostener al patrón dólar. Crecimiento económico. ¿Dónde surge el crecimiento económico del mercantilismo? Lo hemos dicho, la apertura de mercados, el colonialismo y el uso del militarismo. En el capitalismo, ¿de dónde viene el crecimiento económico? De la tecnología. Esta es una sección que también hemos cubierto bastante en el libro porque eso es lo que se refiere a convergencia económica. ¿Qué pasa en el neomercantilismo? No tenemos militarismo, pero sí buscamos apertura de mercados. Por eso todo el mundo está con la locura del TLC aquí en Ecuador, lo cual ya haremos su video, pero no estamos de acuerdo con las perspectivas del TLC que están haciendo ahorita en Ecuador. Y en lo que se refiere a la parte tecnológica, resumiéndolo un poquito, hay tres maneras en las cuales la tecnología pasa de un país a otro. Las tres maneras son la imitación, que depende del costo de mano de obra, lo cual queda eliminado con dolarización porque los salarios reales en dolarización son más altos que en el resto de los países. La otra forma de hacerlo es la innovación, que como veremos más adelante tampoco es tangible en una situación de dolarización. Y la adopción de tecnología. Esta sí es particularmente apropiada para un sistema de dolarización. Es más, la dolarización se puede argumentar que ayuda, que contribuye a que haya adopción tecnológica. Entonces, el resumen, el crecimiento económico de un país neomercantilista tendría que, no puede recurrir al tema militar, pero sí a buscar la apertura de mercados, las exportaciones y aumentar su productividad a través de adopción tecnológica. No innovación, no imitación. Y vamos a otro punto de por qué no. El mercantilismo en la educación, como dijimos antes, estaba limitada a las élites y era discriminativa, igual que las votaciones. En el capitalismo, la educación es libre para todos y no solamente que es libre para todos, sino que todos tienen la libertad de estudiar lo que quieran estudiar. Ese es uno de los puntos cruciales de este enunciado. Entonces, en el capitalismo las personas pueden estudiar lo que deseen estudiar. En el neomercantilismo hay una discriminación en contra de la educación de alto nivel que favorece la mano de obra menos calificada. ¿En qué sentido? En que uno de los puntos y uno de los resultados de este libro, de este capítulo, es precisamente que la dolarización hace que las exportaciones y la producción se concentren en ciertas industrias donde un país, como en este caso Ecuador, tenga mayores ventajas competitivas y comparativas respecto al mundo. Entonces, estas tienden a ser industrias que tienen mano de obra muy baja, por ejemplo, la industria bananera, la industria camaronera, la industria florícola, la pesca, son industrias que tienen muy poco valor agregado y muy poco uso para capital humano muy preparado. Entonces el resultado es que como esas industrias se van a expandir, van a aumentar los salarios para las personas en esas industrias, lo que quiere decir que en términos relativos a las personas con educación alta se les reduce el salario. Entonces, realmente eso desmotiva a que una persona trate de encontrar o trate de procurar un título universitario de mayor nivel. El emprendimiento también sale afectado. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos que sucedía en el mercantilismo cuando había emprendimiento? En el mercantilismo estaba negado, solo las élites y todas las personas que tuvieran el privilegio, el favor del Estado podían emprender, podían empezar sus propias industrias. En el capitalismo todos son emprendedores. Lo vimos incluso antes de la pandemia con la economía gig, la economía de que las personas eran choferes de Uber o podían ser repartidores de comida y eran sus propios jefes y trabajaban las horas que querían trabajar y cuando no querían trabajar no trabajaban. Y el neomercantilismo es una situación en la cual está permitido solo aquellas industrias que puedan sobrevivir bajo el patrón oro, que es lo que dijimos anteriormente. Los estudiantes solamente van a poder estudiar aquellas carreras que estén dirigidas hacia las industrias que sobrevivan en el patrón oro, es decir, las industrias que realmente van a poder producir y generar plazas de trabajo, porque en caso contrario se está estudiando una carrera que no va a tener ningún resultado final. Lo mismo sucede con el emprendimiento. Abrir una empresa que no va a poder ser competitiva bajo el patrón oro significa simplemente una quiebra, una crónica de una muerte anunciada. Entonces el emprendimiento también se reduce por eso de ahí. Finalmente, como estamos hablando del tema de las monedas, sería bueno hablar de una comparativa entre el capitalismo y el neomercantilismo respecto a cuál debe ser la base monetaria para evitar
que se crezca sin provocar inflación. Entonces, cuando se tiene dinero fiat, el cambio en la base monetaria representada aquí con delta MS, normalmente tiene que ser igual al cambio en el crecimiento económico. Mejor dicho, tiene que ser igual. Si el crecimiento de la masa monetaria es igual al crecimiento al cambio en el crecimiento económico, es decir, en el crecimiento económico de un año y el otro, entonces se vuelve lo que se llama señoriaje duro. Es dinero circulante que se imprime que no provoca inflación. Hay un pequeño error de mucha gente que piensa que apenas uno imprime un billete ya se causa inflación. Hay un cierto rango, un cierto parámetro por el cual la inflación no se provoca. Y ese parámetro está dado por el crecimiento económico de un país al otro el siguiente año. Si el país crece, va a necesitar más dinero. Si solo se imprime la cantidad de dinero que el país necesita para ese crecimiento, no se genera inflación. Esta situación no se puede dar en el neomercantilismo o la dolarización porque no podemos imprimir dinero. Entonces dependemos del dinero que se gane en la balanza comercial que está dado aquí a la izquierda, entre las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, pero esto tiene que dar al mismo tiempo estar equilibrado con lo que está a la derecha, que podemos ver que es bastante más complejo que la ecuación de arriba. ¿Qué es lo que está a la derecha? Primero, la producción donde hay empleo completo en el país. Esto no es la mayor producción posible, es la producción donde hay empleo completo. ¿Y por qué no es la mayor producción posible? Porque al hablar de empleo completo estamos hablando de que en un país con salarios reales elevados por obtener una moneda dura, la cantidad de empleo completo va a ser menor, por no decir mucho menor, que lo que sería con una moneda flexible que pudiera permitir amortiguar el costo de los trabajadores y de los salarios mediante devaluación. No es que lo estamos recomendando, simplemente es un análisis técnico. Cuando se puede devaluar la moneda, los sueldos de los trabajadores en términos reales se vuelven inferiores. Al volverse inferior el sueldo del trabajador en términos reales, hay más personas trabajando, lo que quiere decir que esa Y puede ser más alta. En este caso, esta es una Y reducida. Esta Y es bastante más reducida que la Y que tenemos arriba. A esto se le suma el señoriaje duro, ya lo explicamos arriba, lo volvemos a decir. Ahora, nosotros en dolarización obviamente no tenemos señoriaje porque no estamos imprimiendo el dinero, no lo tenemos nosotros, mejor dicho. El señoriaje existe. Este es un tema que hemos conversado en videos anteriores y es un tema que también conversamos en este libro y va a ser uno de los temas principales del siguiente libro respecto al tema de que el señoreaje se está dando, simplemente se está quedando en Estados Unidos. Ahora, esto es otro motivo por el cual los TLC tienen que ser bien pensados, porque como hemos dicho anteriormente y como está explicado en el libro, un TLC tiene que ser holístico. Cuando haga el video del TLC vamos a explicar un poquito más. La M es la propensidad a importar. Entonces, esto quiere decir que por cada dólar que el país gane, ¿cuánto de eso se va en importaciones? Ahora, ¿cuál es un punto importante de esta ecuación que estamos presentando? Esta ecuación trata al mismo tiempo de varias cosas que explican un poco lo que dijimos al principio de que es más complicado manejar un sistema neomercantilista que una economía normal. La economía normal es la que está arriba, la podemos ver. Entonces, es fácil decirle al Banco Central, solamente imprime el dinero que necesitas para el crecimiento económico y se acabó. Aquí abajo tenemos varias complicaciones. Primero que nada, sería bastante malo que tengamos una balanza comercial muy alta, porque si X menos M es muy alto, lo de la derecha tiene que equilibrarse. Entonces, primero que nada, cuando hablamos de la producción en empleo completo, empleo total, que todo el mundo esté empleado, todo el mundo que quiera un trabajo consiga un trabajo, básicamente, toda la fuerza laboral sea empleada dentro de las restricciones que da el hecho de que los salarios reales son más altos. eh, lo primero que esta ecuación nos muestra es precisamente uno de los puntos que hemos estado resaltando todo el tiempo, y esa es de que las, los choques externos que pudieran darse en los mercados que afecten X y M se van a trasladar al mercado nacional al no tener un tipo de cambio que funcione como émbolo, se van a traducir directamente a caídas en la producción y caídas en el empleo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una M muy alta y una baja X,
tenemos que de alguna manera reducir el lado derecho de la ecuación para que se cuadre con el lado izquierdo. Reducir el señorías duro es mucho más complicado. Reducir la propensión a importar es mucho más complicado porque la propensión a importar tiene muchas veces que ver con la cadena de valor. Las personas, las haciendas necesitan los fertilizantes, las farmacias necesitan las medicinas, las industrias necesitan los químicos, no van a dejar de importar. Entonces la M es la que menos tiene capacidad de reducirse. El señoriaje duro también tiene una poca capacidad de reducirse porque para empezar ni siquiera la estamos recibiendo por el momento. Entonces es casi como que no existiera. Lo que quiere decir es que cuando hay un choque externo, digamos que se está importando más de lo que se está exportando, lo único que se va a poder reducir es la YFE. Quiere decir que se va a reducir la producción e inmediatamente se va a reducir el empleo porque estamos hablando de que es una reducción de producción donde no se puede evaluar el salario de los empleados y se termina reduciendo el empleo. O se terminan tomando medidas bastante, no sé si llamarlo descabelladas, como lo que pasó en el 2020, en el cual hubo una reducción de salarios nominales precisamente cuando la situación mundial se puso tan mala que la balanza comercial del Ecuador estaba totalmente, y la balanza corriente en general del Ecuador estaba totalmente descuadrada. Pero el mismo Ecuador sirve de ejemplo de exactamente lo contrario. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si la X es mucho más alta que la M? Lo mismo que pasó en la época de, por ejemplo, Correa, cuando los precios de los petróleos llegaron hasta $150 el barril, las exportaciones del Ecuador superaban por bastante las importaciones. El resultado fue justamente que hubo un incremento de producción interna del mercado interno y hubo un gran crecimiento de la YFE, al punto en que los salarios reales se aumentaron cualquier cantidad, aumentaron muchísimo, tal vez demasiado. Entonces el resultado fue de que en la época de vacas gordas se aumentó la producción que empleaba la mayor cantidad de gente y al mismo tiempo eso provocó, al aumentar esa producción, provocó que la demanda laboral aumentase al punto de que el salario real del trabajador ecuatoriano aumentó poniéndolo en una posición anticompetitiva con el resto de la región. El resultado es que se perdió competitividad en caso de vacas flacas como el que nos encontramos en este momento. Y este es tan solo un abrebocas, solamente hemos querido mostrar este contraste entre lo mucho más complicado, mucho más difícil que es manejar una economía neomercantilista bajo dolarización que manejar una economía capitalista tradicional con dinero fiat. Con esto hemos concluido. Con ese concepto final hemos terminado nuestro video. Les agradecemos muchísimo por su atención, les agradecemos muchísimo por su paciencia. Si les gustó, por favor suscríbanse, den el like y compartan. Y adquieran el libro en Amazon Kindle para poder darle seguimiento a todos estos conceptos que estamos presentando. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.